gracias, queridos hermanos, por compartir este su espacio y con su programa El Evangelio te alcanza. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de la Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para que tanta gente coma? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña del sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos ahora ante el inicio del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Este capítulo eucarístico, que es bien llamado el capítulo del discurso del pan de la vida. Si nosotros nos damos cuenta, en el Evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que encontramos en la Escritura que no tiene el relato de la institución de la Eucaristía. Toma la última cena, sí, pero de la última cena se enfoca sobre todo en el famoso gesto del lavatorio de los pies que Jesús hizo con sus discípulos. Pero del acontecimiento de la última cena y de la Eucaristía, no. Pero lo compensa con este capítulo entero, en donde San Juan desarrolla lo que los demás evangelistas y San Pablo también narra en su carta a los Corintios acerca del relato de la institución. Lo que ellos relatan, Juan lo explica ahora, y lo explica de la manera más hermosa posible, pero siempre lo hace partiendo de un contexto, de una situación. En este caso, en el mar de Tiberiades, a la orilla de este mar, Jesús pues se encuentra enseñando, predicando, sanando a mucha gente, y obviamente, como la fama de Jesús era tan grande, era también grande la cantidad de gente que se acerca a Jesús. Y de hecho el evangelista menciona que solo los hombres eran unos 5,000. Este es un dato que no debemos de tomar textualmente, sobre todo porque con esto el evangelista sobre todo lo que quiere decir es que era una gran cantidad de gente, porque si eran unos 5,000 solo los hombres, imagínense mujeres y niños, que muchas veces las mujeres y los niños son el doble de la cantidad de los hombres, porque en las cosas de fe muchas veces las mujeres y los niños son un poco más que los hombres. Pero imagínense, si solo los hombres eran unos 5,000, quién sabe cuántos eran por total, 20,000, 25,000, 30,000, 15,000, no sabemos. Pero era grande la cantidad de gente. Es a lo que el evangelista quiere llegar. Era una gran cantidad de gente la que estaba con Jesús, y llegado el tiempo en donde debía de despedírseles a ellos, la gran mayoría de lugares muy lejanos, que si se iban así sin comer, podían pasar penuria, más de algunos morir de hambre, sufrir de insolación, qué sé yo, tantas cosas que podían pasar por la falta de alimento. Y es en donde Jesús lanza esta pregunta sabiendo lo que iba a hacer, como lo dice el evangelista Juan: ¿cómo compraremos pan para que coman toda esta gente? ¿Cómo lo haremos? Esto es interesante porque es una pregunta que muchas veces Jesús nos hace también a nosotros.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a encarar esta parte de la vida? Y a veces nosotros nos ponemos en plan de Felipe, en plan de Andrés, en plan de los discípulos que decían: no tenemos para darle de comer, o tenemos esto pero no alcanza. Y ahí es donde Jesús nos dice: si ustedes me dan a mí eso, yo puedo hacer maravillas. A veces en nuestra vida cristiana nosotros tenemos muchas limitantes porque nosotros la imaginamos, porque nosotros creamos esas limitantes en nuestra vida cristiana, porque pensamos de que no nos va a alcanzar lo que somos o lo que tenemos para poder lograr el fin que deseamos, para lograr el testimonio y el trabajo cristiano que deseamos. Pero aquí viene el problema, hermanos, es porque lo queremos hacer con nuestro propio orgullo humano, lo queremos hacer con nuestra propia fuerza humana. Y aquí suceden muchas veces dos problemas. El primero, que ante esto abandonamos, como lo querían hacer los discípulos. Y el otro problema es que nos aventamos a hacer las cosas con el puro orgullo humano y todo sale fatal. Solo servimos para causar problemas en la iglesia. Pero Jesús nos llama ahora en este evangelio, el inicio del discurso del pan de la vida, a que así como Cristo le dio a comer a tanta gente a través de que los discípulos pusieron en sus manos 5 panes y 2 peces, así también nosotros, si logramos dar al Señor nuestra vida, nuestros 5 panes y nuestros 2 peces en sus manos, Él hará que abunde luego y podamos hacer las obras que Él desea.